Ya estuvimos hablando de la cuestión de los contratos típicamente comerciales. Estuvimos viendo algunos contratos de transporte, algunos otros tipos de contratos de depósito, de prenda, etcétera, y que la mayoría están regulados y establecidos en el Código de Comercio, aunque un poco vetustos, como ya me referí precedentemente en otros videos, pero que son todavía vigentes y aplicables en materia de derecho comercial o como directores ustedes de directores jurídicos de la empresa. Hoy me voy a referir específicamente a algunos contratos netamente empresariales, son contratos denominados de empresa. Pero previo a todo esto, complementando la unidad 1, voy a referirme por qué se habla netamente de contratos de empresa para poder luego entrar directamente a esos tipos de contrato y cómo surgieron. Como sabemos, el concepto de empresa es netamente económico, hay un lucro, implica la actividad económica, es la fuerza principal de todo un país, implica la organización de capital de trabajo y actualmente se agrega el concepto de tecnología. En la legislación comparada aparece el concepto de empresa como eje central de lo que es la ley mercantil, y el acto de comercio antes se trataba de una empresa mercantil y o de un comerciante individual. Ahora se habla de la empresa como forma o influencia que tiene esta empresa en todas las modalidades de contratación. ¿Cómo fue evolucionando este término? El tema de la empresa, sostiene Zavala Rodríguez, es que hubieron tres avances en concepto a la empresa en sí. El primer avance con la revolución industrial en el siglo XVIII, cuando aparece la máquina, luego la mecanización, se crea el sistema de fábrica, un segundo estadio de la revolución industrial donde se crea la planta de River Rouge de Ford, y la producción en masa, en línea continua de montaje, y un tercer estadio de la revolución industrial en la cual se sostiene la automatización, una técnica basada en dos axiomas claros. Primero la comunicación y en segundo lugar el control. Y la automatización es todo un concepto de la manufactura. Luego en la Segunda Guerra Mundial se puede establecer un tercer estadio de esta revolución en la cual hubieron de desarrollarse con control y precisión la transformación de las fábricas que había que ver con la necesidad bélica, con todo esto, entonces se empezaron a desarrollar estos puntos. Alvin Toffler es un autor que escribió un libro, La Tercera Ola. Es un libro que ustedes pueden conseguir en cualquier librería para poder leerlo, pero establece este autor que existe una segmentación y producción de bienes y servicios con mayor grado de conocimiento incorporado. Y sostiene este autor que de la automatización y producción en masa que se desarrolló en la revolución industrial en estos tres estadios, actualmente lo que se sostiene es la cuestión de los sistemas de informática y robótica, que tienen mucha relevancia y estrecha relación con la cuestión de knowledge management. Y como un punto, a los fines de comentarles este tipo de cuestiones que han sido desarrolladas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial con el tema del control y precisión, les comento que Benning, un ingeniero que fue contratado por Japón terminada la Segunda Guerra Mundial, fue contratada justamente en base al Plan Marshall para poder establecer el levantamiento de lo que era el imperio japonés. Pero los japoneses, aprovechando de los conocimientos de Benning como ingeniero y un especialista en la cuestión de procesos, desarrollaron una cuestión que es sumamente interesante y válida en esto que sostiene Alvin Toffler en las cuestiones de sistemas informáticas y robótica. Y ahí fue que crearon en la cuestión
del Kaizen. El Kaizen es un nuevo postulado, se podría decir, en cuanto a la producción, digamos, just in time, que es muy válido y vigente en la aplicación, en las fábricas o en las empresas, no solamente en producción en masa, sino en cualquier tipo de empresa, y que les sugiero que lo tomen en cuenta, porque justamente el Kaizen lo que pretende es que sean los mismos empleados que previamente a ser capacitados sean premiados en cuanto a la detección de una eventual mejora que puede existir en la empresa. Si alguno de ustedes quiere algún tipo de material o referencia bibliográfica al respecto, postean en la plataforma de e-learning, en el foro debate de trabajos prácticos y de bibliografía, y yo encantado se los voy a enviar el libro Kaizen en digital para que ustedes lo puedan estudiar. Simplemente se trata el Kaizen de una forma de, como les dije, de premiar, y actualmente es utilizado en Japón. Por eso Japón es altamente competitivo. Pero en cuanto a la evolución del concepto de empresa, se ha visto que existe una crisis en el derecho contractual mercantil clásico, ya que está tendiendo a desaparecer. Las dos personas que se ponían de acuerdo en forma individual, existe una serie de componendas que ahora establecen que prácticamente la noción del derecho contractual mercantil clásico vaya desapareciendo. Y entonces aparecen nuevas formas y características de los contratos que estoy refiriendo acá. Y en el mundo industrializado, automatizado, existe un modelo en el cual se apunta a la producción en masa, y como consecuencia de esa producción en masa aparecen modalidades contractuales. Y con las nuevas modalidades contractuales, nuevos contratos, precisamente debido a la personalización de los servicios, a la segmentación del mercado consumidor y a la disponibilidad de información que se posee. No solamente en cuanto al producto, sino también en cuanto a la cuestión de la empresa en sí. De ahí la gestión del conocimiento, el entorno va, la variable CESI de socialización, exteriorización, combinación, internalización, en esa espiral que mencionaban Nonaki Takeuchi, y ahora que se suma también la cuestión de la mejora continua que se fue incorporando desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial con el cese de guerra de Japón. No obstante lo que les vengo mencionando, estas nuevas tendencias, el conocimiento, etcétera, etcétera, la gestión del talento humano de Chavenato, ver a los trabajadores como una fuente de suma importancia y se podría decir importancia en cuanto a los conocimientos que se puede obtener para la mejora continua de esa empresa, se han ido desarrollando una serie de contratos. Estos contratos son típicos, normalmente son contratos de empresas, son contratos que no son desconocidos, están expuestos en las diapositivas, en los mapas conceptuales que les he ido proporcionando en la plataforma. Pero vamos a ir viendo en qué consiste cada uno de estos. La venta a crédito o venta a plazos es una modalidad de la compraventa mercantil en el cual se difiere el precio en todo o en parte, y no así la tradición de la cosa en sí que se está vendiendo. Esto ha surgido en la economía moderna a los fines que exista un acceso a bienes de consumo durables, se establezcan nuevos negocios, y el crédito en sí, que establece esta venta de crédito, venta de plazos, da en consecuencia un oxígeno al sistema capitalista para que puedan las personas o las empresas poder movilizar y hacer rotación de sus productos. La tarjeta de crédito, muy utilizada en muchos países, especialmente Argentina, Chile, Uruguay, medianamente poco utilizado en Bolivia por la poca experiencia que tengo en esta materia de tarjeta de crédito en Bolivia. Veo que la gente
más es, o sea, si compra con tarjeta de crédito lo hace con un solo pago y para de contar, pero de a poco, por ejemplo, el Banco Mercantil Santa Cruz ha ido estableciendo que las entidades comerciales, las empresas afiliadas al Banco Mercantil o al BNB, si no me equivoco, pueden establecer cuántas formas de cuotas de pago. La cuestión de la tarjeta de crédito también es una modalidad de venta crédito. Se tiene en cuenta el crédito con una cuestión de seguridad, comodidad del usuario y beneficios. Participan en la cuestión de la tarjeta de crédito los usuarios que lo utilizan, compran a crédito en los negocios adheridos. Se cancelan las compras con descuentos, se hace una entrega, un resumen mensual de gastos que debe pagar el usuario, se cobran gastos administrativos, de emisión, resumen, otros gastos, y se asume la compañía plena responsabilidad por el pago. Y por otro lado, participan los comercios asociados. Fíjense lo paradigmático que es esta situación en cuanto al contrato de empresa de las tarjetas de crédito, que en Argentina resulta ser, por ejemplo, mucho más barato comprar con tarjeta de crédito en cuotas que comprar cash en efectivo. Es una cuestión que habrá que tomarla en cuenta o determinar, porque eso realmente agiliza la cuestión del oxígeno en ese mercado capitalista. Después están las garantías a cargo del vendedor en la venta de plazos, que son las garantías que se presta en la venta al contado respecto de la calidad que ya habíamos visto, respecto de la evicción y también respecto de los vicios redebitorios que ya habíamos señalado. Y justamente para ese tipo de situaciones, en cuanto a las garantías, el Instituto Boliviano de Normalización tiene mucho que ver y tiene unas normas estandarizadas que está distribuyendo y que tienen paralelo con las normas IRAM de Argentina, justamente para poder establecer al vendedor en la venta a plazos. Después tenemos los contratos llamados pactos de exclusividad, que son lanzamientos de nuevos productos, buscan exclusividad para asegurar el producto, asegurar clientela, expandir su mercado. Lógicamente, esto de los pactos de exclusividad no debe confundirse con lo que es la monopolización, porque la monopolización existe cuando se dificulta o tiende a dificultar la libre concurrencia a uno o más ramos de la producción. Existe una obstrucción del comercio interno e internacional, hay una interferencia en la eficiencia máxima de la producción, hay maniobras que impiden precios, hay de competencia desleal, convenios para repartirse todo o parte del territorio, convenios para limitar la producción. De todos modos, en cuanto a estas prácticas monopólicas, están pues las normas de anticompetitividad, que también deben conocerlas ustedes como directores de la empresa, porque son cuestiones que existen y hasta inclusive están normados los delitos penales en cuanto a este tipo de cosas, ¿no? El contrato de exposición es una promoción de productos en ferias y en exposiciones, Feicobol, por ejemplo, o la Feria Internacional de Santa Cruz, Expo Cruz. Y Masnata, que es un autor que trata y se especializa en este tipo de temática, refiere que es un contrato mediante el cual, con el intercambio de una suma de dinero, se tiene derecho a colocar de manifiesto al público dentro de un espacio concedido exclusivamente determinadas cosas muebles, usar servicios generales de exposición, vender en el local y gozar de la prestación de custodia a los objetos expuestos. Esto es interesante de hacerlo porque, por ejemplo, en los supermercados, Hipermax y ICE Norte o algunos otros que están dentro de nuestro país, se suscriben este tipo de contratos y se alquilan espacios de 1 metro, 2 metros o 4 metros cuadrados, lo mismo que en los shoppings o en los malls que existen actualmente. Son cuestiones que ustedes deben tomar en cuenta. El contrato de agencia, que implica una comercialización de un producto hecho no por el fabricante sino por la parte contratante, y ahí existe el proponente y el agente. El proponente autoriza al agente a promover y vender los productos de su fabricación
fija condiciones, provee lista de precios y el agente, en cambio, se compromete a no vender, promover o comercializar productos similares de la competencia. Obviamente, entre el agente y el proponente no existe una relación jurídica de dependencia, no hay relación laboral, por eso se toma en cuenta este tipo de circunstancias. Está el contrato de concesión, mediante el cual generalmente se confunde el contrato de concesión con respecto del contrato de agencia que estuvimos viendo como contrato comercial. Y entonces se debe establecer que una cosa es el contrato de agencia y otra cosa muy distinta el contrato de concesión. El contrato de agencia otorga exclusividad para que se promueva y concluya negocios. El agente es el único que promueve los negocios del fabricante. En cambio, el contrato de concesión no existe exclusividad, salvo excepciones. Y son varios, uno o más o varias personas los que lo promueven. Esa es la diferencia de lo que es el contrato de concesión. Por otro lado, tenemos el contrato de licencia, mediante el cual las empresas que son titulares de marcas o inventos patentados, que obviamente deben estar registrados en SENAPI, otorgan licencias de explotación de dicha marca. Y entonces las empresas se favorecen con dicha marca en el desarrollo o giro comercial. ¿Los motivos cuáles son? Primero, que utilizan el contrato de licencia cuando el comerciante que contrató con esa licencia, o sea, el licenciatario, posee un desconocimiento de una plaza, tiene inconvenientes con el management, se encuentra en lejanía, o no posee o posee políticas comerciales que pueden llegar a variar, etcétera, etcétera. Entonces las empresas extranjeras otorgan licencias y se paga una contraprestación por dicha licencia que se denominan royalties. Estos royalties pueden ser tanto fijos como así también porcentuales. Un ejemplo clásico de todo esto de contrato de licencia es, por ejemplo, Burger King. Otro contrato es el contrato de elaboración o fabricación. El contrato de elaboración o fabricación se encarga al fabricante la fabricación de determinado producto con o sin provisión de materia prima. Se conviene un diseño exacto del mismo, de la cuestión que se va a fabricar, y luego quien lo encarga lo distribuirá al público. Usualmente, cuando lo distribuye, coloca su marca. Generalmente esto acontece en la industria textil y se acuerda un precio por cantidad. El contrato de distribución es símil al contrato de agencia y al contrato de concesión. Está utilizado para que sus productos lleguen al público. El agente y el concesionario son figuras estáticas, mientras que el distribuidor es una figura dinámica, es decir, que sale a vender y persigue esencialmente que la producción se distribuya en masa, lógicamente a través de los canales de distribución que se va a establecer. El precio se entrega es igual a la entrega de la mercadería a la distribuidora con un descuento al precio minorista para que haya una diferencia entre lo que se da con lo que se va a percibir. Puede estipularse se pague de inmediato las facturas o se le den a crédito. El contrato de suministro es un contrato mediante el cual una empresa asegura la provisión de materia prima a un precio por cantidad de materia prima entregado. Es un contrato de duración con condiciones rigurosas en cuanto a plazos, calidad y cantidad de materia prima. Por ejemplo, contrato de suministro seguramente deben suscribir las empresas fabricantes de los envases PET para que Coca-Cola o Pepsi o Cascada puedan elaborar sus envases plásticos para la producción de sus gaseosas. El contrato de publicidad es un contrato mediante el cual las empresas necesitan lanzar un nuevo producto o ampliar sus ventas. Entonces, quien contrata con los medios de publicidad es la agencia de publicidad en sí, y existen dos modalidades. La primera modalidad es la agencia publicidad que tiene cuenta corriente con medios publicitarios,
y entonces, una vez cobrada la factura de su cliente, se cancela la deuda con el medio. Por otro lado, se puede estipular la retribución porcentual en base al acrecentamiento de ventas basado en una campaña realizada en forma determinada. Tenemos el contrato de leasing, es un contrato, el contrato de leasing actualmente funcionan en las entidades bancarias. He visto contratos de leasing en BNB, en el Banco Mercantil de Santa Cruz, y se trata, a los fines, digamos, que ustedes puedan entender que es el alquiler de un producto con opción a compra por parte del locatario. La inversión es menor y si se decide quedarse con el producto, lo hasta allí invertido no se pierde. Normalmente la gente que se dedica al campo suele hacer esto con la compra de maquinarias de sembradíos, tractores, fumigadoras, etcétera, o algún otro tipo de maquinaria. Entonces el banco es el titular, es el propietario de dicha máquina, la compra pedida del cliente, y se firma el contrato leasing mediante el cual la persona, el contratante, compra, mejor dicho, da en precio de alquiler, entre comillas, que en realidad se denomina leasing, una cierta cantidad de dinero, y contraentrega, la institución bancaria se compromete a pasado un determinado curso del tiempo a poder entregar esa maquinaria en contrato de compra-venta en tanto y en cuanto se satisfaga el resto o el monto, ¿no? Existe una variante que es el leasing financiero, en el cual una persona vende a otro un bien, el banco que interviene es el que paga el contado, el comprador se compromete a cancelar la deuda con el banco interviniente en determinadas cuotas y el banco se asegura que el comprador cumpla con su obligación prendando el bien. Finalmente tenemos el contrato franchising, que surgió como una oportunidad de los años 90. El típico ejemplo es lo que aconteció con Boca Juniors. Boca Juniors, además de ser el mejor equipo de fútbol a nivel Argentina y también obviamente latinoamericano, quiero comentarles que durante la presidencia de Macri de Boca Juniors, del club Boca Juniors, se empezó a contratar y a formalizar diversos contratos de franchising, en el cual se vendían gorras, camisetas, se vendía la estrella para ser colocado en la bombonera, etcétera, ¿no? Aparece conteniendo elementos, es una mezcla entre el contrato de distribución, contrato de agencia, licencia de marca y también así un contrato de licencia de know-how. Y más que todo el franchising es distribución sumado a la jerarquización de la empresa, porque con los ingresos que se obtiene con franchising se obtienen ingentes sumas de dinero, por lo cual implica una oxigenación hacia la empresa, ¿no? Supone una relación continua de interacción e existencia permanente entre ambas empresas contratantes, y lo característico de este contrato de franchising es el manual operativo, en el cual se revelan lógicamente las claves del negocio en sí para poder formalizar el contrato de franchising. ¿Cuáles son las partes que intervienen? Primero, el franchisor o franquiciante y el franchisee o franquiciado. El franquiciante otorga el franchising, pero se reserva el control absoluto de la operatoria del franquiciado y el pago del franquiciado de un royalty determinado, que implica una prima fija para comprar el negocio, más un monto periódico, ya sea fijo, porcentual o incremental. Por otro lado está el franchisee o franquiciado, que toma el franchising y se le otorga una licencia de explotación de la marca en determinada plaza, se le otorga el know-how y también la asistencia técnica que sea necesaria. Justamente por entregársela el know-how es que lo característico de este
tipo de contrato franchising es el manual operativo que ustedes deben conocerlo. He querido entonces traerles en esta exposición algunos contratos típicos de empresa que se ha ido desarrollando en el marco de esta exposición, y en la próxima exposición voy a exponer concretamente algo sumamente interesante que se aplica tanto en la asociación accidental y también en lo que es el denominado joint venture.